Hola iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Nos encanta tener este tiempo con todos ustedes y estamos contentos de poder conectarnos a través de este medio. Así es que estamos listos para compartir la palabra de Dios y poder hablarle lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Así es que abra su Biblia por favor en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Sí? ¿Lo tiene? Hechos capítulo 2. Quiero animarle también, si todavía no tienes tu cuaderno a la mano para escribir, anda rápidamente, estamos empezando, ve por un cuaderno, un lapicero y tu Biblia también si no la tienes y escribe, anota todo lo que Dios te hable hoy. ¿Sí? Hechos capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así, yo estoy leyendo la versión de la Biblia para las Américas. Esa es la versión que estoy leyendo. Así es que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esta es la experiencia, mi hermano, que tuvieron los primeros discípulos. Y yo quiero hablar hoy acerca de este tema, a lo que le llamamos el avivamiento. El avivamiento en tiempo de una pandemia como este. Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas a través de este texto. Y te pedimos, Padre, que nos hables, habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, transforma nuestra manera de pensar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de los que nos escuchan ahora, nos están mirando ahora, y oro para que hagas tu obra en sus vidas también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta, mi hermano, es la primera experiencia que como iglesia se tuvo con el Espíritu Santo. Jesús había dicho que lo esperen en Jerusalén, que Él enviaría al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino y se movió en ellos de esta manera como la acabamos de leer. Podemos ver cómo este avivamiento en la primera iglesia los llevó a influenciar a su sociedad, a tal punto que comenzaron a perseguirlos por miedo, por celos y por envidia. El avivamiento produjo en los creyentes de la primera iglesia un mover tal que fueron y salieron a la ciudad y compartieron el evangelio del reino de Dios. Y esto llevó a influenciar mucho la ciudad, tanto que, mi hermano, fueron movidos los celos, la envidia y el miedo. Mire lo que dice Hechos capítulo 17. Vamos a Hechos capítulo 17 y veamos el versículo 5 y 6. Dice así, Hechos 17, versículos 5 y 6. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Fíjese bien, estos hombres que hicieron y movieron toda esta turba, dicen: esos que han trastornado el mundo. Los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, no se quedaron parados, no se quedaron de brazos cruzados, no se quedaron callados, salieron e hicieron la obra que el Señor les había encomendado. Mi hermano, aquí este texto del capítulo 17 que acabamos de leer es en Tesalónica, donde Pablo y Silas habían comenzado a predicar y estaban haciendo las cosas que el Señor les había llevado a hacer.
Y esto provocó en estos hombres celos, envidias. Puede ser, pero esos celos y envidias no fueron porque estaban de brazos cruzados. Esos celos y envidias fueron porque estaban influenciando a la ciudad. Y esto es lo que tiene que ver, mi hermano, con el Espíritu Santo, con el avivamiento, aún en medio de una pandemia como la que usted y yo vivimos. Esta pandemia no tiene que hacernos cruzar de brazos a usted y a mí. Esta pandemia debe hacer que usted y yo busquemos con más intensidad al Señor, de tal manera que Él derrame su Espíritu. Y mi hermano, en este tiempo pueda verse la manifestación y la gloria de Dios en medio de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Las manifestaciones del Espíritu Santo, mi hermano, eran tan evidentes que comenzó a influenciarse la cultura de ese tiempo. Muchas costumbres comenzaron a cambiar. Costumbres paganas que tenían comenzaron a dejarse de lado. Ya no tenía que ver con cultura, como le llamamos ahora. No, comenzaron a dejarse de lado porque buscaban hacer aquello que le agradaba al Señor. Algunos dicen que el avivamiento son temporadas, son cosas temporales que Dios usa para dar impulso a la iglesia en un determinado momento y que luego vuelva a la normalidad. Mi hermano, quiero recordarle que eso no es así. Las personas que opinan de esta manera son porque ellos han estudiado los avivamientos, ¿sí? Y a lo largo de la historia usted puede ver avivamientos que empezaron en un momento y llegaron a su pico máximo y luego volvieron a bajar. Entonces ellos, estudiando el avivamiento, dicen: esos son los avivamientos, algo que Dios da en un momento determinado y luego vuelve a la normalidad. Recuerde, mi hermano, la normalidad para Dios es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que es normal para Dios, porque Dios es sobrenatural. De tal manera que la normalidad suya y mía, como solemos decir, no es la normalidad de Dios. Y usted y yo necesitamos, mi hermano, ver el corazón de Dios, no ver lo que sucedió con los avivamientos en el pasado. Lo que sucedió con los avivamientos en el pasado nos debe motivar para darnos cuenta de lo que Dios puede hacer por nosotros y con nosotros, pero no para limitarnos como ellos fueron limitados por alguna razón. Iglesia, un avivamiento es un mover sobrenatural del Señor sobre su pueblo, sobre su iglesia, para que ella, la iglesia, pueda influenciar la sociedad de tal manera y a tal punto que la cultura sea influenciada en todas las áreas de esa sociedad. Así es que, iglesia, a esto es lo que usted y yo estamos llamados. Mi hermano, cuando usted y yo nos movemos en la voluntad de Dios, buscamos del Señor, entonces, mi hermano, va a suceder que el Señor va a traer su normalidad. Su normalidad. ¿Cuál es la normalidad del Señor? Exacto, sí, la normalidad del Señor es lo sobrenatural. Entonces Dios enciende el fuego, pero mi hermano, es responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad como sacerdotes del Señor mantener el fuego encendido. El corazón de Dios entonces tiene que ver con que el avivamiento, mi hermano, no se termine, no se acabe, sino que más bien, mi hermano, se mantenga encendido y el fuego arda en medio suyo y nuestro. Pastor, ¿y entonces por qué no se mantiene? Ese es el pequeño detalle que tiene que ver con nosotros. Porque, mi hermano, se termina el avivamiento no porque Dios ya no quiera más, sino que usted y yo lo interrumpimos cuando, al comenzar las manifestaciones del Señor, el pueblo de Dios cree que son ellos los que han traído el avivamiento. Eso es lo que pasa. Cuando usted y yo creemos que somos nosotros los que hemos traído el avivamiento, entonces el avivamiento comienza a frenarse. Como si hubiera algo, alguna fórmula que usted y yo podamos hacer para que el avivamiento venga sobre nosotros. Mi hermano, no hay nada que usted y yo podamos hacer para que el avivamiento venga a nosotros. Creer eso, creer que hay una fórmula para que el avivamiento se dé en nuestras vidas, mi hermano, es robarle la gloria a Dios. Sí,
Y ese es el punto por el que el avivamiento se frena, porque le comenzamos a robar la gloria de Dios. La gloria a Dios. Cuando tomamos la gloria de Dios para nosotros, es decir, cuando resaltamos algo que hemos hecho nosotros, como que fue lo que propició el avivamiento supuestamente, entonces, mi hermano, en ese momento, cuando resaltamos ese algo que usted y yo hemos hecho, que propició el mover de Dios, entonces allí se corta el mover de Dios, porque le estamos robando la gloria a Dios. Y quiero ser un tanto directo con esto, porque algunos creen que el avivamiento viene sobre ellos o sobre la iglesia cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ayuna, cuando la iglesia hace vigilias, cuando la iglesia... Y no me malinterprete, iglesia, los que son creyentes, no me malinterprete, porque la oración es importante, es muy importante, es vital. Ayunos nos ayudan a que usted y yo busquemos de Dios, recibamos de Dios, sí. Leer y meditar la palabra de Dios, excelente, y es vital también. Pero escúcheme bien, un avivamiento no viene por hacer eso. Eso, orar, leer la Biblia, meternos en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, es lo que nos mantiene a usted y a mí vivos. Es lo que nos relaciona con Dios y podemos conocerlo a Él. ¿Me dejo entender? Él va a moverse cuando Él quiera, donde quiera, sobre quien Él quiera. Por eso, en el libro de Joel decía que en los postreros días su espíritu se derramará sobre toda carne. Iglesia, no hay nada que usted y yo podamos hacer para traer ese avivamiento. Pero ¿sabe qué? Usted y yo necesitamos clamar a Dios, leer la palabra y meditarla. Meternos con Él, conocer el corazón de Dios para estar listos para que Él nos use cuando Él quiere usarnos. Cuando Él quiera traer el fuego, usted y yo estemos listos para ser como ese bisturí en la mano del médico para poder hacer la operación que necesita y que cortemos. Pero no es el bisturí el que tiene la gloria, es el médico. Amén. Usted y yo necesitamos eso entonces, mi hermano. A veces eso de tomar la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, mi hermano, cuando nos comparamos con otras iglesias. Y cuando decimos, nosotros somos más espirituales que otra iglesia, porque en la otra iglesia no suceden los milagros que pasan en medio nuestro. Y eso es tomar la gloria de Dios, mi hermano. Eso es decir, nosotros tenemos algo de especial que ellos no tienen. Iglesia, Dios tiene todo lo especial. Dios tiene todo el poder, iglesia. Amén. Es Él y depende de Él, no de nosotros, mi hermano. Usted y yo somos los llamados de Dios para que el fuego de Dios se manifieste a través de nosotros y para que usted y yo traigamos la vida del cielo aquí a la tierra, para que aquí en la tierra vivamos como en el cielo. Eso fue lo que hizo Jesús mientras Él estuvo aquí caminando entre nosotros. Él trajo el cielo a la tierra. Por eso es que no había nadie que se acerque a Él enfermo, intimidado, temeroso, poseído, que no sea liberado, sanado, lleno de vida, porque Él trajo el cielo a la tierra. Y eso es lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer, y el avivamiento tiene que ver con eso totalmente. Por lo tanto, mi hermano, no interrumpamos el mover de Dios, porque tu comienzo en el avivamiento no se ve como de repente lo leíste o como te contaron. Y como no se ve como tú lo leíste en ese libro o como te contaron, entonces minimizas lo que Dios está haciendo contigo e interrumpimos el avivamiento que Dios quiere traer para nosotros. No menospreciemos los pequeños comienzos, iglesia. Hay cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros. En octubre del año pasado, del 2019, fuimos a la conferencia Los 100 años de las Asambleas de Dios, del centenario de las Asambleas de Dios. Algunos de ustedes se acordarán. Y en ese momento nosotros recibimos de parte de Dios. Mi esposa y yo estábamos ahí, algunos hermanos más también. Y mi hermano, recibimos de parte de Dios
Los siervos de Dios que llegaron ahí oraron por nosotros también. Y mi hermano, quiero serle sincero, porque yo no me caí, no sucedió nada extraño, nada fuera de lo normal. Había algo que sí había sucedido dentro de mí. Se habían roto esquemas. La enseñanza que el Señor nos dio a través de sus siervos allí rompieron esquemas en nosotros. De tal manera que cuando vinimos acá, mi hermano, todavía en ese proceso de ruptura, Dios seguía tratando con nosotros. Y en las siguientes reuniones comenzó a hacer algo el Señor. Y experimentamos claramente, yo me acuerdo muy claramente de algunas de ellas. La primera fue que en una vigilia oramos por sanidad. Y una chica que tenía un dolor de cuello, nuestra hermana Rebeca, tenía un dolor de cuello, me dijo: pastor, necesito que ore por mí, me duele el cuello muy fuerte. Y entonces, oré por ella ahí, y en el momento me dijo: pastor, se fue. Yo recuerdo que en ese momento, mi hermano, quiero que entienda algo. Yo soy creyente desde muy pequeño, pero he sido muy razonador. Estudié ingeniería mecánica, me titulé de ingeniero mecánico, y en la ingeniería mecánica no usas la fe. En la ingeniería mecánica todo está calculado. Y esto es lo que pasó conmigo. El Señor comenzó a romper mis esquemas. Y ella me dijo: pastor, se me fue. Y yo dije: oye, dime la verdad, no me mientas. No lo hagas porque, ay, pobrecito el pastor, ¿cómo se sentirá? Porque ahora y no pasó nada. Y ella me dijo, abrió sus ojos, me acuerdo, y me dijo: no, pastor, se fue el dolor, no tengo el dolor. Gloria a Dios, dije yo. Y en ese momento dije, seríamos unas 10 personas las que habíamos en esa vigilia. Y de pronto dije: vamos a orar por sanidad. Y comencé a orar por sanidad ahí por las personas que estaban ahí. Y comenzaron a dar testimonio. Pues les dije: hagan lo que no podían hacer. Y comenzaron a dar testimonio varios de ellas, de las 5 que salieron. 3 de ellas estaban dando testimonio de lo que habían experimentado de Dios en ese momento. Y había una de ellas, nuestra hermana Gertrudis, que se puso a llorar después de eso. Y nos contó, y esto es lo que había pasado con Gertrudis: tenía un dolor en la espalda por más de 30 años. Y cuando oramos por ellas, porque todas eran mujeres las que salieron para orar, de pronto les dije: haga lo que no podía hacer. Y entonces ella sentía el dolor de espalda y decía dentro de ella, nos contaba después: ¿cómo voy a hacer lo que no puedo si me está doliendo la espalda? Un dolor de más de 30 años, se había acostumbrado a eso ya ella. Pero dijo: Señor, lo voy a hacer. Voy a creer lo que tú has hecho por mí. Y comenzó y se inclinó. Y dice que cuando se inclinó para hacer lo que no podía hacer, agacharse, el dolor se le intensificó. Y ella dijo: Señor, tú me has sanado. Estaba con el dolor inmenso ahí. Dijo: Señor, tú me sanaste en la cruz del Calvario. Y comenzó, y yo la vi, cuando todavía no sabía lo que estaba pasando, yo la vi que hacía esto. Se inclinaba constantemente y comenzó a llorar, y ahí ella nos contó todo esto. Y dijo que comenzó a agacharse, se agachaba y se levantaba. Dice: pastor, yo sentía como que ese dolor se juntaba en un solo lugar y luego se movía por el costado y se mandó mudar, salió. Nunca más, desde octubre del año pasado. Ella venía a las oraciones que hacíamos en las mañanas aquí en el local de la iglesia, y ella no se podía arrodillar porque el dolor en la espalda no le dejaba. La siguiente oración, que fue un día lunes, cuando vino, ella se arrodilló y me dijo: pastor, esto no podía hacer antes, ahora lo puedo hacer. Fue algo tan notorio, usted tendría que escucharlo de ella también. Y créame, mi hermana Gertrudis no es una de las personas que ande diciendo y hablando acerca de lo que Dios ha hecho. No. Pero vio la mano de Dios clarísimo y dio testimonio de ello. Algunos de ustedes ya saben su testimonio. La segunda cosa que experimenté después de octubre fue mi hermana Neri. Mi hermana Neri tenía un tumor de 4 por 6 centímetros aquí en la glándula tiroides. Los doctores le habían dicho que era un tumor cancerígeno y que debía operarse. Y me acuerdo que vino después de un servicio y me contó: pastor, me han detectado un tumor de 4 por 6 centímetros. Y se hizo así, me acuerdo, y se le notaba una bolita aquí, que no era lo normal. Entonces le dije: ¿y qué te han dicho? Me han dicho que tengo que operármelo cuanto antes. Y se emocionó, se puso a llorar un poco, derramó algunas lágrimas, porque una de sus hermanas, que había fallecido un año y medio antes, había muerto justamente de un cáncer a la tiroides.
Y este es el tema. El médico que la había visto también le había dicho a ella, el cáncer de tu hermana fue agresivo, así es que hay que operarte cuanto antes para evitar que avance. Yo no soy médico, hermanos. Yo le dije, Neri, el cáncer no dice cuánto tiempo vas a vivir tú. Eso está en las manos de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a confiar en lo que Dios puede hacer. Y oramos, pusimos nuestras manos sobre ella y oramos y le dije, ¿qué han pensado? Bueno, han pedido cita al médico y están reuniendo un poco de dinero para poderse operar. Así es que a fin de mes en noviembre fueron ellos con su esposo, Neri con su esposo, para Lima y que sean operados. Cuando de pronto regresó, bueno, no regresó, me llamó por teléfono y dijo, pastor, ¿qué cree? ¿De qué? ¿Qué cree de mi operación? Y entonces me dijo, pastor, no hay tumor. El médico me sacó otros análisis y me dijo, no te puedo operar. ¿Cómo que no, doctor? Si ya lo hemos coordinado de todo, no te puedo operar porque no hay nada. Doctor, y el tumor de 4 por 6 centímetros, sacó una placa, esta placa dice que no tienes nada. Que había un puntito más chiquito que la cabeza de un alfiler. Más nada. Iglesia, Dios es grande y el mover de Dios es tremendo, sobrenatural. La última experiencia en ese año fue con mi hermano Roberto. El hermano Roberto fue un hermano que lo conocimos recién ahí, fines de octubre, más o menos, inicios de noviembre, y él vino, no lo conocíamos, y oramos por él porque él tenía un cáncer generalizado. Cáncer en los pulmones, había llegado al cerebro ya y a los huesos. A las 2 semanas que nos vimos aquí en la iglesia y que oramos por él, de pronto vino en silla de ruedas, porque ya le dolían mucho los huesos. Y le dijimos lo que el Señor puso en nuestro corazón, que Dios vino para salvar lo que se había perdido. Él había conocido al Señor años atrás y se había alejado. Y de pronto, mi hermano, el Señor en ese momento trajo sanidad sobre él. Y le digo esto porque después él dijo, pastor, debo seguir las quimioterapias. Y les digo, hermanos, yo no soy médico. Yo no ordeno dar quimioterapias o no. Le dije, yo no soy médico, yo soy pastor. Y yo sé que el Señor está obrando en tu vida. Si el médico te ha dicho que siga la quimioterapia, que Él te las quite. Yo no te las puedo quitar. Siguió la quimioterapia. Los médicos le habían dicho lo siguiente. Sin quimioterapia, 6 meses de vida. Con quimioterapia, 11 meses de vida. No le daban esperanza de vida. Después de la segunda quimioterapia le hicieron análisis. Mi hermano no tenía cáncer en el cerebro. No encontraron cáncer en los pulmones. Y encontraron todavía, aunque un poco lo dudaban un poco, algo de células cancerígenas en los huesos. Siguió su tratamiento. Hoy está libre. Hoy está libre. No lo hice yo, lo hizo el Señor. Sin embargo, y le digo esto porque estamos hablando acerca de cómo los avivamientos se manifiestan y cómo se frenan también. Porque, mi hermano, esto era nuestro empezar. Y yo me recuerdo, algunas hermanas decían, el avivamiento ya se está dando en nuestra iglesia. Y sí se está dando en nuestra iglesia. Quiero que entienda esto porque de pronto comencé a pensar yo que por mi tiempo de oración, porque de pronto yo estaba buscando el Señor se estaba manifestando. Recuerdo que en enero oré por algunas personas y ¿sabe? No pasó nada. Y entonces comencé a decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Entendido. No se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de Él. Y no vamos a robarle la gloria a Dios. No vamos a menospreciar nuestros pequeños comienzos. Sí, iglesia, el avivamiento ya se despertó aquí, en Ica, en nuestro país, en CLM y para todo el que crea en el Señor. El avivamiento ya se levantó y el Señor está moviéndose. Y tal vez, mi hermano, usted y yo querramos ver moverse al Señor como todo un roble de repente, así grande, frondoso y fuerte. Pero el Señor nos ha dado una bellota. ¿Me captó la ilustración? Algunos están esperando un gran avivamiento, pero el Señor nos ha dado una bellota. Y esa bellota
se va a convertir en un gran roble. No menosprecie la bellota, porque cuando esa bellota se convierta en un gran roble, miles de bellotas van a surgir de ese gran roble. ¿Me estoy dejando entender, iglesia? Es decir, que el Señor tiene mucho más de lo que tú y yo estamos pensando. Y no menospreciemos esto que está comenzando a hacer. Estamos orando por las personas que el Señor trae a nosotros y sabe, Dios está haciendo la obra, Dios está moviéndose y en nosotros mismos nos hemos dado cuenta, mi hermano, no es porque lo merezcamos, es porque Él nos ama, porque Él es fiel a su palabra, es porque Él quiere moverse en Ica, en el Perú y en el mundo y quiere vasos dispuestos y usted y yo necesitamos estar dispuestos. Entonces, no menosprecie lo chiquito que a los ojos de alguien pueda ser lo que está pasando en usted. No lo menosprecie, mi hermano. Entonces, mi hermano, usted y yo tenemos que entender cómo manifestar el avivamiento en nuestra vida. Tenemos que entender cómo manifestar el avivamiento en nuestra vida. El avivamiento en nuestra vida, mi hermano, se va a manifestar como un cambio para nuestra sociedad. El avivamiento en nuestra vida se va a manifestar como un cambio para la sociedad. Y esto me permite entrar a este punto, a otro punto, mejor dicho, que tiene que ver con las manifestaciones de Dios. Las manifestaciones del poder de Dios en el avivamiento. Mire, si Dios te toca y por alguna razón caes al piso y tiemblas, el propósito no es que vayas por la calle tumbando gente. ¿Me dejo entender? El propósito de la manifestación del poder de Dios no es más importante que la transformación que produce. Lo voy a repetir. El propósito de la manifestación de Dios no es más importante que la transformación que produce. Esta transformación, mi hermano, es visible cuando usted y yo, producto del poder de Dios, hemos perdido el temor al hombre y podemos hacer la voluntad de Dios. Esa es la transformación que debe darse en nosotros. Usted puede ver a los discípulos en el libro de Hechos. Ellos fueron y esperaron hasta que el Señor envió el Espíritu Santo. Y cuando envió el Espíritu Santo, ellos estaban allí, en el aposento alto. Pero después de eso salieron. Y perdieron todo temor que tenían a las autoridades, todo temor que tenían a los que no creían en el Señor. Y usted ve a un Pedro que estaba un poco ahí relegado en ese momento. Cuando recibió el Espíritu Santo, usted lo ve predicando abiertamente y no importando que luego lo apresaran. Pero 3,000 conocieron al Señor. Usted ve a Pablo y a Silas predicando, aunque los encarcelaron, aunque lo apedrearon a Pablo, pero eso no lo intimidó a él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el avivamiento que había en él, les había transformado de tal manera que todo temor a lo que los hombres digan se había perdido. Y usted y yo necesitamos perder todo temor a lo que los hombres digan, piensen. ¿Por qué? Porque, mi hermano, no hay otra forma de hacer la voluntad de Dios si usted y yo no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, dígame, ¿quién sana a un ciego? ¿Quién le da vista a un ciego escupiendo en la tierra y untándole los ojos con el barro? Ya me imagino en estos tiempos modernos, seguramente van a dirían de repente, ¿no? ¡Ay, qué cochino! ¡Qué insalubre! ¡Oh, y tu Dios es así, insalubre! Bueno, ese es Dios. Y si usted y yo, por temor a lo que los demás digan, no vamos a hacer lo que Dios nos está dando, entonces simplemente no puede pasar nada, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué no suceden muchos milagros? Porque usted y yo los estamos razonando y estamos pensando en qué va a decir la gente. ¡Qué loco! Imagínese echándose encima de un muerto y este muerto resucitando. Eso fue lo que hizo Eliseo, lo que hizo Elías. ¿Me dejo entender, iglesia? Yendo a un sepulcro y decir Lázaro, sal fuera. Oh, qué loco, ¿qué tiene este temor al hombre, al qué dirán?
¿Sabe? El temor al hombre es lo que impide que usted y yo hagamos lo que Dios quiere hacer en este lugar. Entonces, mi hermano, usted y yo necesitamos perder el temor a lo que las personas digan o piensen y más bien hacer la voluntad de Dios. El mensaje no es las experiencias. No, nuestro mensaje como creyentes no son las experiencias. Nuestro mensaje más bien es que Dios, su salvación y su poder están al alcance de todos. Lo repito, el mensaje no son las experiencias, que si te caes o no te caes, que si hablas en lenguas o no hablas en lenguas, que si haces esto o no haces lo otro. El mensaje no es ese. El mensaje es que Dios, su poder y su salvación están al alcance suyo, mío, de todos. Ese es el mensaje, iglesia. Así es que no se centre en las manifestaciones, centrémonos en Él. La manifestación del Señor sobre nosotros va a operar una transformación que lo van a liberar a usted del qué dirán sus amigos si haces esto o aquello, del qué dirá tu jefe si oras por él, de qué dirán tus vecinos si eres generoso con ellos o si los bendices o si oras por ellos. Déjate usar por Él, deja que el avivamiento se mueva en tu corazón, se mueva en tu vida, y que los demás sean bendecidos con lo que Dios está haciendo a través de ti. Blaise Pascal, un matemático de hace muchos cientos de años atrás, dijo: hay suficiente luz para aquellos que desean ver y suficiente oscuridad para los que tienen una disposición contraria. Se lo repito, hay suficiente luz para aquellos que desean ver y suficiente oscuridad para los que tienen una disposición contraria, es decir, para los que no quieren ver. Hay suficiente oscuridad, pero hay suficiente luz para los que quieren ver. ¿Quieres ver? Hay suficiente luz para ti. Y esto lo dijo un matemático que creía en Dios como su Señor y Salvador. Otra cosa quiero hablar con usted: el avivamiento y nuestro intelecto. Y justamente mencioné a Blaise Pascal porque él era un intelectual de su tiempo. Y el creer en Dios y el avivamiento no tiene que ver nada con nuestro intelecto. Mejor dicho, no niega nuestro intelecto. Sin embargo, mi hermano, el avivamiento no viene por lo intelectual que seamos. Escuché esto de alguien que experimentó un avivamiento de Dios en su vida. Y él dijo lo siguiente: Dios ofenderá tu mente para revelar tu corazón. Lo repito, Dios ofenderá tu mente para revelar tu corazón. Cuando escuché esto, mi hermano, mi corazón fue movido. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo que ofender mi mente. Yo he sido y estoy venciendo todavía, pero soy una persona muy razonable, muy lógica. Pero estas cosas que pasaron, estas 3 experiencias que le conté, que han pasado, rompieron mi lógica. Y tuve que creerle a Dios, tuve que pararme en lo que Dios podía hacer, no en mi lógica. Y Dios es bueno. Dios va a ofender tu mente. ¿Sabe? Dios ofendió la mente de Josué cuando le dijo: ve, dale una vuelta cada día y el 7º día dale 7 vueltas a la muralla de Jericó. Y después de eso, cuando yo te dé la señal, grita y entonces la muralla se va a caer. Dios ofendió la mente de Josué para ver el corazón de Josué. Y el corazón de Josué estaba como el de un niño. ¿Usted ha visto a un niño? Usted le dice a un niño algo y ese niño se lo cree. Ese niño no anda pensando si mi papá podrá o no podrá. Él simplemente lo cree y sabe que su papá lo va a hacer porque le dijo que lo haría. Y él va y le dice: tú me dijiste, papá. Y lo dice porque te creyó. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Y eso es lo que Josué manifestó. Josué no se puso a pensar: Señor, por favor,
Señor, ¿qué me crees a mí, tonto, para creerte que por gritar va a caer esa muralla tremenda? Josué no pensó en eso. Reveló su corazón. Era algo que de pronto podía insultar su mente. Sí, como algunos decimos, hemos dicho a veces, ¿no? Ese es un insulto al intelecto. Sí, abrir el mar era un insulto al intelecto de Moisés. Salir de su tierra, dejar su familia y su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar, todavía no se la había mostrado, era un insulto al intelecto de Abraham, porque todo viajero sabe que cuando sale de su lugar, sabe a dónde va, si no, no sale. Pero Abraham dejó que Dios vaya contra su intelecto y confió en lo que Dios le estaba diciendo. Eso revela tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En nuestro conocimiento, en el saber cómo Dios lo va a hacer, o en el saber que Dios lo va a hacer? ¿Dónde está tu corazón? ¿Quieres saber cómo Dios te va a sacar de las deudas? ¿O quieres saber que Dios puede sacarte de las deudas? ¿Quieres saber cómo Dios va a hacerte reflotar en este tiempo? ¿Quieres saber cómo Dios te va a sacar en victoria? ¿El cómo Dios lo va a hacer? ¿O que Dios lo puede hacer? Iglesia, es tiempo para desafiar nuestro intelecto. El avivamiento está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros y Él quiere hacer cosas contigo y conmigo. No dejes que tu intelecto frene lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Ha escuchado esa frase, la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Ha escuchado? Está en la Biblia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo dijo el apóstol Pablo, y la paz que sobrepasa todo entendimiento os llene, ¿no es cierto? Que el Señor nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que hay una paz que proviene de Dios, que usted y yo no la podemos entender. Y yo se lo puedo hablar con conocimiento de causa. Lo he hablado muchas veces, voy a hacer algo cortísimo solamente para que entienda el por qué le digo esto. Mi primer hijo murió a la hora de nacer y mi esposo y yo nos sentimos muy acongojados y muy tristes y de verdad estábamos fuera, descuadrados. Pero invocamos el nombre del Señor, nos rendimos a Él y ¿sabe? Él vino a nosotros y puso una paz en nuestro corazón que sinceramente no la entendíamos. Nos mirábamos ella y yo y decíamos que seremos demasiado insensibles, seremos tan insensibles que de pronto podemos estar en paz. Teníamos la seguridad de que todo eso terminaría bien. No me diga cómo sucedió, Dios lo hizo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay cosas que Dios está dispuesto a hacer, que si usted está dispuesto a hacer lo que Él quiere hacer con usted, valga la redundancia, entonces, aunque no lo entiendas, sucederá. Aunque no lo pueda entender, Dios lo va a hacer. Mi hermano, no se permita juzgar las manifestaciones del Señor. No te permitas juzgar las manifestaciones del Señor. Renuncie a su derecho a entender el cómo. Renuncia a tu derecho a entender el cómo Dios quiere hacer. La gente puede criticar el mover de Dios, pero yo, mi hermano, no estoy para criticar, sino para recibir y sumergirme en la presencia de Dios. Para eso estoy yo. Yo no estoy para criticar lo que Dios está haciendo en ti. Yo quiero recibir de Dios y sumergirme en el Señor. No quiero juzgar las manifestaciones de Dios, ni la experiencia del Espíritu Santo sobre alguien. Hermano, solo porque tú no experimentaste eso, tu experiencia no puede ser el límite o la vara para que nadie pueda pasar esa experiencia. Ni tu experiencia ni la mía pueden ser el límite o la vara como una medida. No, como yo no lo he experimentado y yo soy el pastor, nadie puede experimentar algo más que yo.
¿No es así? No es así. Hace el día miércoles mi esposa estuvo en su célula y con las chicas ahí vía online, y una de ellas, no me acuerdo si fue Margarita, creo, expresaba, estaban orando por las necesidades de ellos, y ella dijo, tengo un dolor de cabeza hace 3 días y no me deja, es un dolor fuerte, ha tomado algunos medicamentos y no le pasa, y todas comenzaron a orar ahí vía online, porque el Espíritu no tiene que ver con online. El Espíritu está donde usted está invocando el nombre del Señor. Ahí está el Espíritu de Dios. Y mi hermano, terminada la reunión de célula online que tenemos, Margarita se comunicó con mi esposa por el WhatsApp y le dijo, Carolina, se me fue el dolor de cabeza. 3 días tomando medicamentos y nada. Después de la oración se fue el dolor de cabeza. ¿Y usted cree que la oración es religioso? La oración nos conecta con Dios. La oración te conecta con Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, mi hermano, no critique a otros porque simplemente usted no experimentó eso. Sumérjase en el Señor. Busque su palabra. Búsquelo a Él. Busque la presencia de Dios. No mida el cómo lo hará Dios. Búsquelo a Él y reciba de Él. Busque más, pida más de Dios. Mi hermano, no trate de controlarlo, porque simplemente no lo entiende. No trates de controlarlo. Limitar el mover del Espíritu Santo a tu entendimiento, a mi entendimiento, muestra cuánto control queremos ejercer sobre Él. Y usted y yo no lo podemos controlar a Dios. Pero cuando usted y yo, mi hermano, limitamos el mover del Espíritu Santo a lo que usted y yo podemos entender, entonces es como que queremos controlar. Y nos cuesta, ¿verdad? Queremos tener el control de todo. Pero Dios no se va a dejar controlar, porque Él es el que está al frente. Usted y yo debemos dejarnos guiar por Él. Déjese guiar, mi hermano. Busque más. Pida más de Dios. Siempre habrá alguien que se burle de lo que Dios esté haciendo con usted. ¿Sí? Leímos hace un rato el versículo 12 y 13. Si no lo leemos ahora, Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13. Mírenlo usted, búsquelo en casa y léalo ahí. Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13. Y usted va a ver, cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas. Muchos se quedaron sorprendidos, pero habían otros que se burlaban y decían, estos están llenos de mosto, llenos de licor. Mi hermano, no te intimides. No te intimides. Siempre va a haber alguien. Pero que eso, el que otros se burlen, no te intimide a experimentar lo que Dios quiere hacer contigo aquí y ahora. Aquí y ahora. Lo repito, aquí y ahora. En medio de esta pandemia, Dios quiere moverse a través de ti, en tu vida, en tu familia. El avivamiento está aquí en medio de nosotros. Vamos a romper con todo estereotipo que tenemos, con todo limitante que le hemos puesto, y permitir que Él comience a hacer su obra aquí. Cierre sus ojos. Padre Santo que estás en los cielos, oro por cada hombre y mujer que me esté escuchando. Señor, tú sabes, Señor, cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros te limitamos muchas veces y no queremos hacerlo más. Estoy cansado de pensar en cómo serán las cosas. No quiero más pensar en cómo lo harás, porque yo sé que tú lo puedes hacer y tú lo quieres hacer. Gracias, Señor. Y oro por todos nuestros amigos y hermanos que nos están mirando, nos están escuchando, y así como yo, Señor, piensan y razonan y quieren saber el cómo. Yo oro para que les ayudes, mi Señor.
Ayúdale, Señor, así como has obrado en mi vida, obra en su vida, Señor, trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento a su vida. Trae la paz, Señor. Tú los puedes sacar de las deudas, tú los puedes librar de la enfermedad, tú los puedes librar de la pandemia, tú puedes traer prosperidad a su vida, tú puedes traer ideas de negocio a su vida, Señor. Tú puedes hacer que recuperen, Señor, su empresa, hacer que recuperen su trabajo, que tengan una mejor posición. Y aunque no sepa cómo, yo sé que tú lo puedes, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, les has dado un nuevo nombre. Les has dado un nuevo nombre a ellos. Tú que tienes el nombre sobre todo nombre, nos has dado un nuevo nombre, Señor. Somos tus hijos. Y allí donde está, Señor, ahí donde están, ellos van a tener un nuevo nombre junto a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a los que les rodean. Tú les darás un nuevo nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, llévanos a trastornar, Señor, esta ciudad de Ica, el Perú y el mundo, con lo que tú quieres hacer aquí. En el nombre de Jesús, henos aquí. Amén y amén. Quiero hablarte a ti que de repente no conoces al Señor y has llegado hasta esta altura del mensaje y Dios ha hablado a tu corazón. Quiero que sepas que Dios te ama y que no sé lo que hayas hecho en el pasado, pero Jesús murió por tu pasado. Jesús se entregó por tu pasado. Y si tú quieres, puedes pedirle a Él que entre a tu vida. Hoy tú puedes tener la salvación de Dios. Si es así, haz esta oración conmigo, con todo tu corazón. Yo te voy a guiar, pero hazla con todo tu corazón. Repite después de mí. Dile: Padre Santo que estás en los cielos, hasta ahora he vivido como yo he creído. Señor, te pido perdón porque me doy cuenta que necesito de ti. Me arrepiento de mis pecados. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte, quiero saber para qué estoy aquí, para qué me creaste. Entra en mi vida, Señor. Sálvame, transfórmame. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La Biblia dice que tú eres una nueva criatura. Y a nosotros en CLM nos encantaría saber de ti. Así es que si tú hiciste esta oración por primera vez, mándanos un mensaje para ponernos en contacto contigo y ayudarte a conocer al Dios que se mueve y que aviva los corazones de las personas aún en medio de una pandemia. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor guarde su salida y su entrada. El Señor haga resplandecer su rostro sobre el tuyo y ponga en ti paz. Que el Señor tenga misericordia de ti y donde quiera que tú vayas, que seas de bendición a los que te rodean. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.